Hola, ¿qué tal? Soy Francisco Mendoza, director general de Sensient Flavors para Latinoamérica. Deseo que ustedes, sus familiares y amigos se encuentren bien de salud. Primero que nada, quisiera agradecer por este espacio al ingeniero y amigo Mario Trías, responsable de crear este maravilloso Food Forum, que reúne a los más destacados expertos de la industria de alimentos y bebidas. En esta su quinta edición internacional y en la que, a pesar de esta pandemia que no nos permite estar reunidos físicamente, celebraremos su primera edición digital. Me da mucho gusto tener la oportunidad de compartir con ustedes en este gran evento y los invito a disfrutar de los temas a la carta, conferencias y de todo el contenido que se estará compartiendo durante el evento, lo que nos permite mantenernos actualizados y a la vanguardia de todo lo relacionado a la industria, así como el networking que generamos en Food Forum. De antemano agradezco su atención y los invito a disfrutar de este evento. Gracias. Hola, mi nombre es Guillermo de Icaza y les voy a platicar de algunas experiencias y errores durante el desarrollo, proceso y vida útil de los productos. Yo me he dedicado prácticamente toda mi vida laboral a la industria de los alimentos y mucho tiempo he estado en desarrollo de nuevos productos. Otra parte muy importante de mi experiencia es como consultor en desarrollo de nuevos productos, siempre trabajando para la industria de los alimentos. Entonces, el día de hoy vamos a platicar de algunas experiencias que he tenido a lo largo de 30 años de carrera profesional. Entonces, comencemos. Bueno, una de las grandes inquietudes y retos en el desarrollo de productos es lograr una vida útil adecuada de los productos con los que estamos trabajando, así como el comportamiento que tendrán estos durante el transporte, en el anaquel, y una cosa que muchas veces dejamos de ver, que es después de que el consumidor abre el producto, el uso y el abuso de los productos una vez en manos del consumidor. Entonces, el día de hoy les platicaré algunas experiencias propias y otras en las que he tenido la suerte de participar durante el desarrollo de productos. Espero que les parezca interesante. Para esto vamos a ver una pequeña cantidad de teoría. Amenazo que sí va a haber teoría, pero muy poca. Espero que no se aburran. Bueno, la actividad de agua y el cambio de la temperatura puede llegar a ser un factor sumamente importante en la vida útil de un alimento. Entonces, una de las cosas es cómo puede afectar el agua y los cambios de temperatura en un producto. ¿Y consideramos la actividad de agua durante el desarrollo? Son preguntas realmente importantes. Recordemos que el agua es uno de los componentes principales en los alimentos. Y además también de la cantidad de agua, o mejor dicho, de la actividad de agua de nuestro alimento, va a depender en gran medida la vida útil de nuestro alimento. Por supuesto que hay otros factores muy importantes que ayudan a tener una vida útil adecuada, como es la temperatura, por ejemplo, en los casos de congelados y refrigerados, la composición de sales o de azúcares, el pH, todo esto tiene un impacto sobre la vida útil de nuestros productos. Pero el agua sigue siendo un factor realmente muy importante. Bueno, la actividad de agua se define como la fugacidad del alimento entre la fugacidad de, en este caso, el agua, a una temperatura constante, en donde la fugacidad del disolvente en solución es prácticamente igual a la presión de vapor. Entonces podemos simplificar que la actividad de agua es la presión de vapor del alimento entre la presión de vapor del agua pura a la misma temperatura.
y la temperatura es realmente muy importante que la consideremos en estos casos. Las isotermas de absorción y desorción son unas herramientas sumamente útiles que nos permiten predecir cierto deterioro durante la vida útil de nuestro producto, y normalmente es una gráfica de contenido de agua contra actividad de agua o humedad relativa. Si vemos la desorción, la gráfica de desorción no lleva el mismo camino que la gráfica de absorción, y esto puede ser relevante en ciertos alimentos y para ciertos casos. Bueno, yo les voy a platicar de cinco casos. Antes de eso, es muy importante recordar que cada alimento tiene una isoterma específica, y eso va a depender del agua, pero también de la cantidad de sales, de azúcares, de proteína, de grasa. Entonces, es muy importante conocer la isoterma de nuestro alimento para no llevarnos sorpresas. El caso que les voy a platicar tiene que ver con la temperatura, y para eso les estoy presentando aquí 3 isotermas, en la que tengo una isoterma a 10 grados centígrados, una a 20 grados centígrados y una a 30 grados centígrados. Si nos fijamos, cada isoterma, mientras más subo la temperatura, se va desplazando hacia la derecha, o sea que a la misma humedad va aumentando la humedad relativa o la actividad de agua de nuestro alimento. Exactamente en 10% de humedad vemos que el diferencial de actividad de agua en este alimento específico puede llegar a ser hasta de 0.2. Esto puede llegar a ser muy relevante, ya que las velocidades de reacción que se dan de deterioro en el alimento, que se dan a 0.29 y a 0.49, pueden ser muy distintas. Ahorita vamos a ver esta gráfica de estabilidad de los alimentos. Es una gráfica que desarrolló la BUSA en 1970, pero sigue teniendo una gran actualidad. Ubiquémonos por favor en 0.29 de actividad de agua. Si vemos, el pardeamiento enzimático está a una velocidad sumamente baja, mientras que si nos ubicamos en 0.49, el pardeamiento, la oxidación de lípidos crece drásticamente. En el pardeamiento no enzimático, prácticamente la velocidad está en 0, mientras que en 0.49 tenemos gran velocidad de reacción. Entonces, vemos que en la oxidación de lípidos estamos en el mínimo en 0.29, 0.49 es una velocidad mucho mayor. El pardeamiento no enzimático también se ve fuertemente afectado. La actividad enzimática, el crecimiento de hongos, levaduras y bacterias, a esos niveles de actividad de agua no se ve afectado, pero es muy importante en condiciones de mayor actividad de agua, una variación de 0.2 puede ser significativa, por ejemplo, en el crecimiento de microorganismos. Entonces, vamos ahora al caso. El efecto de la vida útil, entonces se puede ver afectado por la temperatura. Si nuestro alimento está sometido 45 días a una alta temperatura, seguramente vamos a tener problemas por lo menos de un cambio de color, pero pueden existir otros problemas. Veamos el primer caso. Es un polvo para preparar una bebida saborizada, pero en esta bebida también buscamos que se desarrolle una viscosidad. La formulación básica de la bebida es de azúcares, edulcorantes
hidrocoloides para generar la viscosidad, sabor y color. La humedad relativa en donde estaba la planta en la que se fabricaba este producto era francamente alta. El problema que identificamos es que el producto se compacta muy rápidamente en el anaquel. En 2 meses teníamos el producto compactado, cuando los estudios de actividad de agua, protección del empaque, reportaban una vida útil mínima de 6 meses. Evidentemente, 2 meses no era aceptable para nuestro producto. 6 meses en muy malas condiciones ambientales y de temperatura era lo mínimo que esperábamos. Y en condiciones de temperatura fresca y humedades relativas bajas, el producto podía llegar a tener 9 meses y hasta 1 año de vida útil. Bueno, ¿qué estaba sucediendo en nuestro producto? Estuvimos investigando, revisando las isotermas, dándole vueltas y no encontrábamos la solución. Fuimos a ver las temperaturas. Si tenemos una temperatura de 30 grados, bueno, pues vamos a tener problemas, pero no encontrábamos qué estaba pasando en nuestro empaque. Bueno, después de mucho tiempo y de una investigación exhaustiva, nos dimos cuenta que el área en la que estábamos produciendo tenía una humedad relativa bastante alta. Había control de temperatura, bajábamos la temperatura del aire para tener una temperatura un poco más cómoda para los operadores, pero eso en automático nos aumentaba drásticamente la humedad relativa del área de proceso. Entonces el área de proceso estaba a una humedad relativa sumamente alta. El azúcar, el componente principal de nuestra fórmula, como sabemos, es sumamente hidroscópica. Entonces estábamos hidratando durante el proceso el azúcar. Empacábamos y una cosa que no habíamos considerado era que el producto viajaba en barco durante una semana, en algunos casos 15 días en otro, en contenedores a una altísima temperatura. Tal vez llegábamos a los 50 grados durante el transporte. ¿Qué estaba sucediendo? Al nosotros tener una alta humedad durante nuestro proceso, le estábamos metiendo humedad al producto, empacábamos en sobrecerrado, lo mandábamos en el barco. Al llegar a 50 grados, el agua cambiaba de ser un agua, tal vez no de monocapa, pero muy ligada al alimento, se pasaba a ser un agua disponible. Al disolver parcialmente el azúcar y después regresar a una temperatura de 20 grados, esa agua que estaba disponible disolvía el azúcar y al regresar a los 20 grados nos compactaba el azúcar. Entonces tuvimos que reformular, modificamos la fórmula, aumentamos el tamaño de partícula a través de un proceso de aglomerado. Una partícula más grande es menos hidroscópica. Modificamos un poco la humedad relativa del área de producción y así fue como logramos evitar que el producto se compactara. También se modificó uno de los hidrocoloides que también era sumamente hidroscópico. Entonces, aquí es muy importante considerar
a qué condiciones de transporte vamos a someter a nuestro producto, porque puede tener un impacto realmente muy importante sobre la vida útil del mismo. Muy bien, el segundo caso es también un caso que a mí me parece sumamente interesante, y aquí tiene que ver más con materiales de empaque y el tamaño de las presentaciones. Una empresa decidió lanzar una nueva presentación de su polvo para preparar una bebida sabor a chocolate. El producto que comercializan en la actualidad va empacado en una bolsa de polipropileno. El sobre contiene 300 gramos de producto, y la nueva presentación que quieren lanzar es de 30 gramos. Esto es para tener una porción individual y no someter el producto, una vez abierto, a humedades y a cambios que puedan afectar la calidad del mismo. Los datos son los siguientes. La presentación actual, 300 gramos, la presentación nueva, 30 gramos. La altura, sin considerar los sellos de nuestro sobre, son 19 centímetros. La altura del nuevo sobre son 10 centímetros. El ancho, sin considerar los sellos, del actual es 13 centímetros y el 7 centímetros. Si vemos, el sobre actual es mucho más pequeño que el actual. Entonces, evidentemente, cabe mucho menos polvo en el nuevo sobre. Este producto se va a comercializar en todo el país, por lo que existe una amplia variabilidad de climas. Las temperaturas medias pueden ir desde los 5 grados centígrados hasta los 35 grados centígrados, y la humedad relativa podemos calcular que va entre 20% a 90%. En los lugares de alta humedad relativa, la vida útil del producto disminuye drásticamente y se reporta que llega a ser hasta de 5 meses, porque el producto se apelmaza, mientras que la vida útil en temperaturas no tan drásticas puede llegar a ser hasta de 1 año. Hagamos una pausa y seguimos platicando del caso número 2. Muchas gracias. Muy bien, regresamos. Seguimos con el caso número 2 que traigo para ustedes. Bueno, la nueva presentación se espera que tenga la misma vida útil que el producto original de los 300 gramos. Aquí la pregunta es, con el mismo material de empaque, ¿será posible lograr la misma vida útil? ¿Podemos esperar una mayor vida útil? ¿O, por el contrario, podemos esperar una menor vida útil? Por favor, reflexionen un poco al respecto y vamos siguiendo el caso, y espero que lo encuentren interesante. Al usar el mismo material de empaque, no necesitamos medir la permeabilidad al agua, principalmente al agua, porque es la misma en ambos casos. Entonces vamos a hacer un poquito de cuentas, si me lo permiten. Bueno, la superficie del sobre es, dijimos, 19 centímetros por 13 centímetros, son 2 caras del sobre.
Entonces, 19 por 13 por 2 nos da 492 centímetros cuadrados. La nueva presentación es de 10 centímetros por 7 centímetros. También son 2 lados del sobre y nos da 140 centímetros cuadrados. Entonces, el empaque actual tiene 494 centímetros para los 300 gramos. Vemos que es una superficie relativamente grande comparado con la superficie de 140 centímetros cuadrados para el sobre de nuestro nuevo producto, bueno, del mismo producto en nuestra nueva presentación de 30 gramos. Bueno, por lo tanto, tenemos que el empaque actual de 494 centímetros cuadrados sobre 300 gramos de producto nos da una relación de 1.647 centímetros cuadrados por gramo de producto. Y aquí viene la parte más importante. El empaque nuevo, más pequeño, de nuestra presentación más pequeña, es de 140 centímetros cuadrados, pero únicamente contiene 30 gramos de producto. Esto quiere decir que son 4.667 centímetros cuadrados por cada gramo de producto. Si lo que nos preocupa en un material de empaque es la permeabilidad de la humedad, entonces tenemos mucho más área expuesta sobre gramo de producto en el empaque pequeño. Por lo tanto, podemos esperar a que entre una mayor cantidad de humedad, sobre todo en los lugares que tengan una humedad relativa muy alta. Y en este caso, la vida útil se verá fuertemente afectada. Entonces, si el empaque original tiene una vida de 5 meses en los lugares muy húmedos o 150 días, para el nuevo empaque podríamos esperar una vida útil mucho menor. Eso quiere decir que cuando nuestra presentación de 30 gramos llegue a los lugares de muy alta humedad, en vez de tener 150 días de vida útil, podríamos esperar una vida útil de 53 días. Entonces, la pregunta es, ¿podemos lanzar un producto al mercado con la misma laminación? Ojo, aquí es muy importante. A menor tamaño, mayor área de exposición del material de empaque en relación al producto y por lo tanto menor vida útil. Entonces, si queremos la misma vida útil para los dos productos, necesitamos aumentar la permeabilidad de nuestro empaque pequeño 2.8 veces más. Esto tiene una serie de implicaciones. Por supuesto, podemos aumentar el espesor de nuestro material de empaque 2.8 veces y seguramente eso nos dará la protección. Pero ¿qué pasa con el costo? De por sí el empaque más pequeño lo hacemos así para que sea más barato y nuestro material de empaque tendría que ser mucho más costoso para tener la misma vida útil. Entonces, cuando tenemos un cambio de presentación, es muy importante considerar estas cosas. Por supuesto que si nosotros cambiamos de un empaque pequeño a un empaque grande, bueno, esto sucederá al revés y presentará también una serie de ventajas. Muy bien, vamos ahora
a cambiar un poco de tema. Estos primeros dos temas tienen mucho que ver con la actividad de agua. Y ahora les quiero platicar de un par de casos donde hablamos de UHT o la tecnología de envasado aséptico. Recordemos, para que un proceso se considere aséptico se deben cumplir con 3 condiciones indispensables. Una, que el producto sea aséptico o esté libre de microorganismos. Esto lo logramos con el tratamiento térmico al que sometemos el producto, ya sea pasteurización, ultrapasteurización o cualquier proceso de alta temperatura y diferentes tiempos. Recordemos que en los procesos asépticos es muy importante relacionar la temperatura con el tiempo de permanencia a esa temperatura, y eso nos da la letalidad. La segunda condición para un envasado aséptico es que el envase o el material de empaque también esté en condiciones asépticas. Y esto se puede lograr a través de distintos métodos de esterilización de los envases. Por ejemplo, en las cajitas que se usan mucho en UHT, esto se logra con agua oxigenada a altas concentraciones y temperatura. Pero hay otros procesos que pueden esterilizar el envase de otras maneras. Afortunadamente existen varias tecnologías para envasar asépticamente. Finalmente, el tercer punto es el medio en el que vamos a envasar. Si nosotros ponemos un líquido dentro de un envase, el medio puede llegar a contaminar nuestro producto o nuestro envase. Entonces, el medio también debe ser aséptico. Si nosotros cumplimos estas 3 condiciones, podemos tener un producto con una alta actividad de agua, en el que podrían crecer fácilmente bacterias, levaduras y hongos. Lo podemos conservar por tiempos largos o relativamente largos. Un alimento envasado en estas condiciones puede ir desde los 2 o 3 semanas hasta los 9 meses y en algunos casos hasta 1 año o más. Esta tecnología está ampliamente probada y realmente funciona. Una gran cantidad de la leche y de alimentos líquidos, jugos y demás están empacados con esta tecnología. Bueno, vamos a platicar un caso. Aquí, por ejemplo, en una actividad de agua de 0.95, vemos que los hongos, las levaduras y las bacterias hacen fiesta dentro del envase, y entonces pues la vida útil sería extremadamente corta, o tendríamos que refrigerar o darle otro tipo de tratamientos. Estos procesos no requieren ningún tipo de conservador, porque la temperatura, el envase y el medio en el que se envasan permiten alargar la vida útil. Entonces realmente no requiere ningún otro tipo de conservador. Bueno, la mayoría de los alimentos envasados en UHT o en estos tipos de sistemas, alta temperatura, tiempo corto o muy alta temperatura y tiempo todavía más corto, son bastante eficientes mientras no se abran. Por ejemplo, si hablamos de un envase de leche, abrimos el envase y que puede durar 2 o 3 días en refrigeración, en lo que nos terminamos el litro de leche, tal vez más, tal vez un poco más. En productos con pH más bajo, digamos de 4.6 hacia abajo,
podemos tener hasta una semana o tal vez un poco más tiempo en refrigeración. Bueno, vamos a hacer una pausa y regresamos con lo que sigue del caso número 3. Gracias. Muy bien, estamos de regreso. Ya dimos toda la introducción a nuestro caso número 3. Bueno, teníamos un producto de una salsa para cocinar en base a tomate, y uno de nuestros consumidores reporta una gran cantidad de hongos en la salsa. ¿Qué sucedió? Bueno, lo primero que hicimos fue ir y revisar el proceso de trazabilidad, ver nuestros lotes de retención, a ver si teníamos un problema con este producto, pero realmente no había ningún problema. ¿Qué sucedió? Al ser una salsa para cocinar, el cliente o nuestro consumidor abrió el envase, usó la mitad del producto, supongo que se ha de haber preparado a lo mejor una pasta o unos huevitos en salsa roja, pero el caso es que usó únicamente la mitad del producto y el resto lo dejó en el refrigerador. Una pregunta para todos ustedes: ¿cada cuándo limpian y desinfectan su refrigerador? Yo supongo que como en casa se hace la limpieza una vez cada 15 días, tal vez. La desinfección, creo que nunca. ¿En qué condiciones estará nuestro refrigerador después de que entran, salen frutas, verduras, huevo y diferentes alimentos? Normalmente son una fuente interesante de microorganismos que están tranquilitos por la temperatura, no hacen gran fiesta, entonces crecen pero despacio. Entonces, ¿qué sucedió? Esta persona dejó la salsa para cocinar durante 15 días. Evidentemente, cuando la trató de usar nuevamente, salieron una gran cantidad de hongos. Afortunadamente, la salsa de tomate tiene un pH bajo y eso permite cierto control de algunos otros microorganismos que podrían llegar a ser patógenos. Una altísima actividad de agua en nuestra salsa de tomate, crecen hongos, levaduras y bacterias felices de la vida. ¿Cómo se solucionó el problema? Realmente esta salsa no requería de conservadores químicos,
pero se tomó la decisión de adicionarle estos conservadores químicos para evitar tener quejas como esa primera queja que nos llegó. Entonces, al adicionarle benzoato y sorbato, lo que logramos es que después de abierto el producto pueda soportar una vida útil un poco más larga. Este es un clásico ejemplo de abuso del consumidor, porque aunque nosotros digamos refrigérese después de abrir por no más de 3 días, no creo que muchos de nuestros consumidores consideren esos 3 días como válidos. Entonces, creo que es sumamente importante considerar el uso y el abuso al que puede estar sujeto nuestro producto. Muy bien, vamos al siguiente caso. Este fue un desarrollo de una bebida ácida lista para consumir con leche reconstituida. La intención era hacer una bebida con una ligera acidez que dan las frutas, pero que fuera una bebida de leche con fruta. Entonces, durante el desarrollo de la fórmula láctea frutal, nos encontramos con una serie de problemas. Se rompía la emulsión, la leche se cortaba o se precipitaba la proteína, y entonces durante todas las pruebas hicimos una gran cantidad de cosas para mejorar la estabilidad de la fórmula. Usamos algunos hidrocoloides protectores, usamos amortiguadores de pH, usamos unas sales para ayudar a la hidratación de la leche, y finalmente, después de mucho trabajo a nivel piloto, nuestro producto quedó. Y muy contentos nos fuimos al escalamiento en la planta. Normalmente los procesos de escalamiento siempre nos encontramos con algunos problemas, algunas cosas que tenemos que modificar, y en este caso no fue la excepción. Durante las pruebas en planta, la emulsión entraba, se veía toda muy bien, entraba al tratamiento térmico, y al salir del tratamiento térmico, un proceso UHT, el producto estaba sumamente inestable, la proteína precipitada. Entonces, lo primero que hicimos fue revisar las temperaturas. Vimos que el proceso térmico fuera el que habíamos calculado, se encontraba bien, el pH de la mezcla fuera el adecuado. Después nos fuimos a los tiempos de hidratación de la leche, de los hidrocoloides protectores, y todo estaba de acuerdo a lo que habíamos hecho en el laboratorio. En fin, se revisó, se volvió a revisar, y prueba que hacíamos, prueba que no nos daba la estabilidad, se precipitaba la proteína. Entonces, después de varias revisiones y de corroborar los procesos, los materiales y demás, solicitamos el análisis de la materia prima más importante y que no habíamos considerado dentro del proceso. Y esa materia prima es el agua. ¿Qué sucedió? La dureza del agua en la planta era excesivamente alta, y esto nos estaba provocando que se perdiera ese balance muy fino que había en las proteínas para que se mantuviera la emulsión. Entonces dijimos, bueno, creemos que el agua está siendo un problema. Para comprobarlo, investigamos
y trajimos agua de otra región, un agua que estábamos seguros que era mucho menos dura. Hicimos el proceso y funcionó. La estabilidad de nuestra bebida se mantuvo. Entonces, aquí la importancia de cuidar todas las materias primas es fundamental. Y muchas veces el agua puede ser la materia prima clave para lograr un buen proceso y a la postre una vida útil adecuada. Bueno, ¿qué sucedió? ¿Cómo se resolvió el problema? Bueno, se colocó una procesadora, una suavizadora de agua y con esto logramos un proceso adecuado y el producto funcionó correctamente. Hagamos una pausa antes de ir al quinto caso. Hola, soy Alejandra Reséndiz, Marketing Specialist de Sensient Flavors Latam, y hoy les voy a presentar una de nuestras herramientas favoritas, Trends to Taste. Nosotros, al ser una empresa global con amplio expertise como casa saborista, investigamos, relacionamos y conectamos ideas a nivel mundial para proyectar la evolución y seguimiento de los mercados emergentes. Es un hecho que como consumidores y parte de una comunidad activa, no solo en nuestro entorno social, sino también digitalmente, somos partícipes de un mundo mucho más conectado y más expresivo. Estas influencias globales detonan en nosotros como consumidores cada vez más esa curiosidad y aventura al momento de preferir un producto. Y por supuesto nos hacemos más y más exigentes en cuestión de experiencias novedosas, así como de cambios inmediatos, reflejando así nuevos gustos y preferencias en cada compra que hacemos. Todas estas influencias globales nos invitan también a nosotros como integrantes de la industria de alimentos y bebidas a seguir desarrollando innovación y experiencias sensoriales distintivas. Trends to Taste es esa herramienta creativa que nos va a llevar a probar tendencias, traducirlas a un mundo de posibilidades de sabor que también nos ayuden a proyectar mucho más a todos estos distintos productos que ya existen en el mercado. Obviamente partiendo desde sabores únicos, versátiles y sobre todo que cuenten una historia, que nos ayude a conectar con los nuevos mercados y que desde luego ofrezca desde cada ángulo una perspectiva emocional inigualable. La intención de Trends to Taste es inspirar no solo a la innovación, sino también a proporcionar esa información procesable que reduzca la brecha entre una marca y sus consumidores. Nuestros expertos en sabor han superado los límites para crear sabores no convencionales que te animen a pensar fuera de la caja e ilustrar cómo Sensient Flavors ve el mercado. Te invitamos a agendar un espacio para presentarte puntualmente esta herramienta y que juntos podamos crear valor para tus consumidores. Gracias, estamos de regreso para ver el último caso, el caso número 5. Este caso, bueno, no es un caso como tal, aquí les voy a platicar un poco de lo que he aprendido en diferentes actividades que he realizado. Y hay una mezcla que se está poniendo muy de moda desde hace algunos años, varios años. Se empezaron a mezclar materias primas con distinta actividad de agua en un mismo empaque. Lo primero que se me viene a la mente es el cereal con malvaviscos, el cereal de desayuno con malvaviscos. ¿Se han fijado en la característica de los malvaviscos que vienen en el cereal para desayunar? Si vemos, no es un malvavisco tradicional, suavecito, húmedo,
con una textura muy agradable. Si vemos el malvavisco, antes de ponerle la leche, es bastante duro y está bastante seco. El éxito de este malvavisco es que es muy poroso y en el momento que le ponemos la leche se reconstituye y se acerca mucho a los malvaviscos tradicionales que conocemos. ¿A qué se debe esto? Si nosotros pusiéramos un cereal de desayuno en el mismo empaque con un malvavisco tradicional de los que encontramos en el supermercado o en las dulcerías, la humedad del malvavisco se iría hacia el cereal y esto provocaría un cambio de textura en el cereal, quedaría aguado. Incluso podría, si tenemos muchos malvaviscos, podríamos alterar de tal forma la actividad de agua del cereal que incluso podrían empezar a crecer hongos. Entonces, ¿cómo se resolvió? Con malvaviscos deshidratados, que es una forma, pues me parece brillante, de resolver el diferencial de actividad de agua dentro del mismo empaque. Otra opción, menos elegante, sería tener los malvaviscos por un lado, el cereal de desayuno por el otro y que cada quien lo mezclara, pero por supuesto le quita la practicidad y el encanto. Otra de los productos que he visto en donde tenemos dos materias primas o dos productos, en este caso dos productos, con actividades de agua muy diferentes, es el ate o bocadillo en una galleta. Por supuesto que el ate o el bocadillo tiene una actividad de agua muchísimo mayor que la galleta y el agua migra del ate a la galleta y aguada la galleta. Existen algunos países en los que yo he tenido la suerte de probar el ate o el bocadillo con galleta y en todos los casos la galleta está aguada, no cruje, porque absorbió el agua del ate y entonces perdemos ahí un poco el encanto del producto. Otra de las mezclas características es el de la uva pasa cubierta de chocolate. Los que conocen de chocolate saben muy bien que el chocolate y el agua no son amigos. Entonces, la uva pasa tiene cierta cantidad de humedad y el chocolate es enemigo del agua, pero finalmente, por lo menos aquí en México y yo supongo que en muchos otros países, encontramos uva pasa cubierta con chocolate. Otro de los productos en los que tenemos un fuerte diferencial de actividad de agua es en los quesos, un queso tipo Chihuahua o un queso semiduro, aunque son quesos bastante frescos como el Chihuahua aquí en México. Se le ponen trocitos de chile deshidratado. Sobre todo esto se usa para botanear. Es común en este tipo de quesos encontrar que puedan crecer hongos justo pegados al chile. El chile está seco, el queso está húmedo, migra la humedad del queso al chile y entonces ahí pueden empezarse a generar los hongos. Bueno, ¿por qué les platico de estos 4 casos? Me parece que son emblemáticos y en el caso número 1,
que es tal vez la mejor manera, es igualar las actividades de agua. En el caso número 2, pues perdemos la característica de uno de nuestros productos para poder mantener juntos el ate y la galleta. Pero en el caso de la uva pasa cubierta con chocolate, tenemos dos actividades de agua que son muy diferentes y el agua daña nuestro chocolate. ¿Qué tenemos que hacer para proteger el chocolate? La uva pasa, se deshidrata un poco más de lo normal y después se recubre con un hidrocoloide. Al recubrirse con este hidrocoloide, impide que el agua migre de la pasa al chocolate. Entonces tenemos una pasa en la que la humedad está encapsulada por un hidrocoloide protector que evita que el agua migre hacia el chocolate. Si nosotros usamos esa misma tecnología en el caso del queso con el chile en trozo y nosotros somos capaces de aislar el chile en trozo con un hidrocoloide, lo que vamos a hacer es impedir que el agua del queso migre dentro del chile y entonces tener problemas de hongos. Lo mismo sucedería si yo quisiera ponerle, por ejemplo, chocolate al queso. Si yo pongo un queso fresco con chocolate, el agua del queso va a migrar hacia el chocolate y pueden empezar a generarse problemas de crecimiento bacteriano. El chocolate tiene una gran cantidad de grasa y por lo tanto una actividad de agua muy baja porque prácticamente no tiene agua el chocolate. Si nosotros mojamos el chocolate, fácilmente puede haber crecimiento de hongos, incluso en el peor de los casos hasta de bacterias. Entonces, el aislamiento o el recubrimiento sobre la partícula de diferente actividad de agua es una alternativa que puede resultar interesante para resolver casos en los que queramos mezclar dos actividades de agua diferentes dentro de un mismo empaque. Muy bien, pues muchísimas gracias. Una de las cosas que decidí hacer en mi vida fue un libro. Es el libro La vida útil de los alimentos y sus principales reacciones. Es un libro que trata de explicar las principales reacciones que suceden en los alimentos de una manera sencilla y práctica. Afortunadamente estamos en la segunda edición y si están interesados, pues estoy a sus órdenes. Espero que esta plática haya sido de su interés. Si tienen algunos casos que crean que vale la pena ser compartidos a través del Food Forum o de las revistas, bueno, si me los hacen llegar y me permiten hablar de ellos, me encantaría. Les agradezco mucho, que tengan excelente día y sobre todo mucha salud. Cuidémonos de esta pandemia. Muchas gracias a Mario y a todo el equipo de Food Forum por permitirme estar aquí con ustedes. Que tengan un excelente día. Gracias.